buenas noches, queridos hermanos, amigos también. Pues sí, digamos que es así en esta ocasión, que Lori no ha podido estar conmigo. No porque no hubiera querido, sino porque estamos con muchas responsabilidades en este tiempo final del año escolar y del año de la Iglesia. Así que mi media naranja no puede estar aquí, pero ella es la que tiene más jugo que yo, ¿eh? Los que la conocéis sabéis que es una mujer encantadora y siempre digo que cuando salimos juntos el ministerio lo realizamos entre los dos. Así que la voy a echar mucho de menos, especialmente en los tiempos de compartir como familias en las casas y también aquí, por supuesto. Pero ella manda mucho cariño y mucho amor, de verdad, para todos vosotros, nuestros hijos, y también la iglesia que se reúne en el barrio de Amara de San Sebastián, que cumplirá ahora los días 6 al 8, 40 años desde que se inauguraron esa capilla, y tenemos el próximo domingo el reconocimiento de un anciano de una iglesia hermana con la cual estamos colaborando en Baracaldo, en Bilbao, y el día 5 de diciembre tendremos la encomendación de una pareja de nuestra iglesia a la obra del Señor en Tolosa. Así que estamos felices, contentos, agradecidos. Pero esta cita era ineludible, no solamente porque estaba apartada ya en el calendario, sino porque os sentimos de verdad como parte de nosotros. Si algún día vuestro pastor José me dice: Jaime, pues mira, creemos que ya no tienes que venir más, tragaré saliva y aceptaré lo que me digáis, pero esto crea una especie de síndrome de abstinencia cuando uno no viene, adicción. Y siempre el pastor me da un tema libre para escoger. Los 3 años que he venido con el tercero, no me han dado ningún tema, y siempre me resulta a mí difícil predicar a una iglesia. No es el caso con esta iglesia, donde quizás por primera vez voy y no la conozco. Pero esta iglesia un poquito ya la conozco. Conozco su palpitar, conozco el sentir, el corazón de vuestro pastor, de algunos de vosotros. Así que le he preguntado al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga de tu parte para esta iglesia? Así que os quiero hablar de parte del Señor, y después de haber dedicado tiempo a buscar su rostro y buscar también los temas, 4 en total, que me han parecido que pueden ser, y estoy seguro que van a ser, de ayuda, de aliento, de ánimo y de bendición. Pero como no quiero que solamente me estéis escuchando, podía haber traído un PowerPoint, no lo he hecho, pero sí he traído un material para que por favor podáis seguir el hilo y podáis tomar notas, porque la idea es que esto después lo podáis investigar por vosotros mismos en casa. Estoy cada vez más convencido de que lo que podemos escribir, lo que podemos después repasar y retener, pues es muchísimo mejor para no olvidarnos. Hay algunos ejemplares más aquí, por si hacen falta. Bueno, ¿y qué tal estáis vosotros? A ver, quiero escuchar no sé, algo. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Solo? Me alegra muchísimo ver a los hermanos de Palabra de Vida, también, qué bien. Pues es una alegría ya verlos aquí año tras año. Bueno, pues ya iremos hablando entre pasillos y en las casas donde pueda estar. Josué me ha dicho que mañana me vais a secuestrar. No me ha dicho dónde me vais a llevar, pero que me vais a secuestrar. Pero que hoy voy a dormir a buena hora, espero, en mi cama. Estoy dispuesto a dejarme secuestrar, porque sé que me vais a llevar a buenos lugares. Bueno, que no me habéis contestado. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Sí? Resfriado. Bueno, hay un buen número de hermanos en esta noche y es un gozo poder compartir la palabra. Sé que mañana es día de trabajo, así que hoy, por supuesto, no quiero que me riñáis como el año pasado, porque el pastor me dijo: ¿ya has terminado? Digo: sí, ya he dicho lo que tenía que decir. ¿Te acuerdas? Vaya. Así que voy a decir lo que tengo que decir de parte del Señor y espero decirlo bien con su ayuda. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron.
Ese es el lema que tenéis puesto ahí, en verdades que transforman. Y usando esta expresión tan cercana a nuestro corazón de parte del Señor, yo quiero hablar de cómo la misión y la visión, la humildad y la unidad, el amor y la compasión, y también el servicio y la consagración se tienen que encontrar. Y se encuentran, porque es así como el Señor lo prepara. En esa expresión del Salmo 85, versículo 10, que tenéis ahí encabezado en vuestras notas, el salmista está celebrando una fiesta, y la vamos a celebrar también nosotros. El salmista está celebrando la fiesta que es la vuelta a casa de los cautivos, de los que habían sido expatriados, y vuelven a casa y se cumple esta palabra en sus vidas. La misericordia y la verdad finalmente se encuentran, la justicia y la paz finalmente se besan. Y es que la misericordia no puede encontrarse consigo misma, y la verdad tampoco puede caminar sola. Lo mismo pasa con la justicia y la paz. Ambas han de encontrarse formando así una unidad indivisible, inseparable. Y lo mismo vamos a decir en estos días de estos binomios que hemos resaltado aquí. Y en esta noche vamos a ver cómo la misión de Dios debe de encajar con la visión de la Iglesia. La Iglesia no puede ir en una dirección contraria, opuesta a la misión de Dios. Pero para poder saber cuál es nuestra visión y hacia dónde vamos, tenemos que conocer y saber cuál es la misión de Dios. Para nosotros enfocarnos con la misión en la visión de la Iglesia. Así que hagamos un breve recorrido por estas dos alas de un avión, las dos hojas de una tijera, las dos caras de una moneda, que son la misión de Dios y la visión de la Iglesia. Toda Iglesia tiene que tener una visión. Hablaremos de eso enseguida. Y yo sé que es un tema que nos importa, os interesa y nos afecta. Una Iglesia que no sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige, está perdida y desorientada. Pero primero nos centramos en la misión. ¿Qué misión es esta? Vamos a hacer una visión, un acercamiento panorámico, para después poder entender la misión en términos más específicos. Y tenéis ahí en vuestras notas que tenemos que referirnos necesariamente al pueblo de Israel en esa misión amplia de Dios. El Señor había dicho a Abraham, leo en Génesis 12, 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor en su plan, en su misión grandiosa y gloriosa, promete bendecir a todas las familias de la tierra a través de un pueblo, del pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel tiene ya una vocación misionera. A través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y hay una misión desde el principio en que Dios se revela a Abraham. Al mismo tiempo, el pueblo de Israel tiene un oficio sacerdotal. En esa visión misionera tiene como cometido mediar, servir de mediación entre Dios y los hombres. Al igual que también nosotros tenemos una misión sacerdotal. Somos un real sacerdocio. Tenemos que transmitir y hacer de puente el mensaje de salvación para con los hombres según 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. El pueblo de Israel también tenía la responsabilidad de manifestar la salvación de Dios. En el Salmo 67 que hemos leído, el salmista dice que recibimos las bendiciones del Señor para que se conozca en la tierra su camino y la salvación que Él ofrece a todos los hombres. Así pues, el pueblo de Israel tiene un propósito misionero. Tiene que hacer llegar no solamente a su pueblo, sino a todos los pueblos, la salvación.
Y finalmente el pueblo de Israel es el instrumento de Dios para proclamar su gloria. El Salmo 96, versículos 1 al 3, Dios está ordenando a su pueblo que anuncie su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Así que notad cómo el pueblo de Israel tiene una vocación misionera, tiene que manifestar la salvación, tiene un oficio sacerdotal, tiene que proclamar la gloria de Dios. Y sabemos que Israel como pueblo falló en esta misión, en esta vocación misionera. Pero el Señor sigue llevando adelante su misión a través de la Iglesia. Tenemos ahí el punto siguiente, la Iglesia. Efesios 2, versículos 14 al 16. La Iglesia ha recibido la orden, el mandato de evangelizar el mundo. Antes de subir al cielo, a los cielos, el Señor Jesús les dio este encargo tan importante en la llamada Gran Comisión que aparece en todos los evangelios y también en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 15, en Mateo 28, 19, Marcos destaca la importancia de la predicación cuando dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mientras que Mateo destaca el papel de hacer discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. El propósito es claro. La Iglesia tiene que evangelizar, predicando el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, Iglesia de Cristo en Almería, tenemos una vocación misionera y nuestra misión cristiana tiene un alcance total, supremo, porque abarca todo lo que Dios quiere que su Iglesia haga en el mundo. Y la Gran Comisión sigue siendo la gran preocupación del Señor de la Iglesia. El énfasis ahí en Mateo 28, 19 al 20, está puesta principalmente en la tarea evangelizadora de proclamar, discipular, enseñar, así como en la responsabilidad social, si tenemos en cuenta que nuestra comprensión de la misión de la Iglesia la tenemos que ver en función de la comprensión de la misión del Hijo, el cual anduvo haciendo bienes. Y así como el Padre me envía, así también yo os envío. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña de principio a fin, y la experiencia de vida lo confirma, que la Iglesia que mira hacia afuera, la Iglesia que tiene un corazón misionero y mira hacia afuera, Dios la bendice adentro. Y la Iglesia que invierte en misiones, Dios invierte en la visión de la Iglesia. Esto es doctrina fundamental, esto es enseñanza básica de la misión de Dios que comenzó ya con un hombre, con Abraham, con un pueblo, el pueblo de Israel, con la Iglesia, con nosotros. Y esto, a vista de pájaro, es una cuestión fundamental y clara. No tengo que insistir en la importancia que tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio a todas las naciones. Por eso estamos aquí, entre otras muchas cosas, para manifestar esa gloria de Dios, para poder ser hombres y mujeres que transmitamos el Evangelio, que seamos sacerdotes, que mediemos, que hablemos a la gente de Cristo, que tenemos un propósito misionero. Y solamente entendiendo la misión de Dios, podemos entender ahora en qué consiste la visión de la Iglesia. Porque la visión de la Iglesia no tiene que ver con actividades que realizamos o hacemos, aunque las tengamos. La visión de la Iglesia no tiene que ver con un recinto abierto o cerrado que lo necesitamos para congregarnos. La visión de la Iglesia no tiene que ver con programas, aunque los tengamos. La visión de la Iglesia tiene que ver con cómo llevamos adelante la misión de Dios. Y todos los programas, todos los instrumentos, todos los medios, todos los recintos, todos los espacios se convierten en medios, nunca en fines en sí mismo. Por lo tanto, hablemos de la visión de la Iglesia. Leamos tres textos del Nuevo Testamento que los tenéis ahí. El primero, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y veréis que hay unos espacios en blanco
con la idea de poder pensar y poder completar esto que falta y poder reflexionar. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2, si alguien, por favor, ahí donde está, sentado o en pie, como lo prefiera, hombre o mujer, puede leer el texto levantando su voz y todos los demás seguimos, escuchamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Segunda Timoteo 2:2, alguien libremente, por favor, que lo haga. Leamos ahora, volveremos al texto de Timoteo, leamos ahora Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Todos ellos textos muy conocidos. Efesios 4, 11 y 12, ¿alguien lo lee, por favor? Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1. Y no me he equivocado de texto cuando lo leáis, ¿eh? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Muy bien. Este lugar es un lugar precioso, bien preparado. Veo que habéis comprado sillas, sillas preciosas, muy originales, muy cómodas. Siempre me ha gustado la estética de esta capilla, la luminosidad. Creo que nuestros lugares de culto tienen que ser alegres. Es muy importante para la persona que viene por primera vez. Lo primero que va a ver es el espacio físico y después va a conocer a las personas. Así que tenemos que cuidar también el templo, la casa de Dios, la capilla, como queréis llamarlo. Si vamos a un almacén de construcción, vamos a encontrar allí todos los materiales y todas las posibilidades para construir una magnífica casa. Tenemos de todo y para todo en ese almacén de construcción. Pero quédate allí a vivir por un tiempo y verás que no hay ninguna comodidad y ninguna seguridad. Todo es frío y nadie quiere vivir y quedarse en un almacén de construcción. Sin embargo, allí tenemos todas las posibilidades para construir una magnífica casa. Y es que las posibilidades que tengamos no sirven de mucho si no convertimos esas posibilidades en realidades. Y a veces el templo del Señor, la iglesia del Señor, nosotros mismos, a menudo, somos como un almacén de construcción. Cemento, que es necesario, ladrillos, que son importantes para construir una casa, pero que a veces estamos desparramados, sueltos, descolocados, y que no sirven para mucho si no tomamos eso y con la ayuda del Señor y en la visión que el Señor da, lo colocamos de tal manera que ese almacén, nuestras propias vidas, a veces nuestro desorden interior o el desorden de la propia congregación, pueda realmente ponerse a ser llevado por el Señor y por los que el Señor pone en su iglesia para construir el reino de Dios. Los dones están bien, los recursos que tengamos están bien, pero la visión de Dios tiene que ver con tomar todo eso y buscar la dirección para que esos ladrillos, esos dones, esas personas, esos talentos, esas posibilidades se conviertan en realidades. En el momento actual, uno puede apreciar una serie de carencias y dificultades que tenemos en nuestras congregaciones. Quiero mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, mucho trabajo, pero pocos que trabajan. Eso es algo general, ¿vale? En todas las iglesias pasa. También mucho infantilismo espiritual,
familias rotas, y más en los tiempos de hoy, y relaciones superficiales, falta de líderes que sean siervos, hombres y mujeres con vocación de servicio, y por supuesto poco crecimiento numérico. Claro que hay iglesias que crecen, pero la tendencia es que las iglesias no crecemos. Entonces, si la visión, si la manera de construir el reino de Dios tiene que ser bien enfocada, bien ordenada, en base a la misión que tenemos por delante de alcanzar a todo y a todos, también a los creyentes, a los cuales hay que edificar, y a las personas no creyentes a los cuales hay que alcanzar. Estos son los dos objetivos primarios de la Iglesia, la evangelización y la edificación. Y para eso necesitamos una visión. Necesitamos saber hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer juntos. Igual que todos vemos que aquí hay diferentes instrumentos y hay una melodía bien conjuntada, bien ordenada, porque han trabajado, han ensayado. Y no solamente en lo personal, cada uno en su casa, sino que se han reunido, se han congregado para orar, para trabajar y para armonizar. Para que todos en un mismo sentir y a una sola voz podamos alabar al Señor como lo hemos hecho. Y así es la Iglesia. Así debe ser la Iglesia. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se requiere? Ahí tenéis el punto 2.1. Hombres y mujeres. Puntos suspensivos o línea ahí discontinua. ¿Qué pensáis? ¿Hombres y mujeres qué? Preparados. Preparados. El texto dice que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Y aquí vemos este orden, fidelidad e idoneidad. Y tenemos que preparar a nuestra gente, a nuestros hermanos en la Iglesia. Necesitamos, para llevar adelante la visión, hombres y mujeres preparados. Yo soy anciano de una congregación juntamente con un equipo de 3 pastores más. Me es indistinto que los hermanos ahí nos digan pastores de la Iglesia o ancianos de la Iglesia. Son términos similares. La Iglesia en San Sebastián tiene 4 pastores. Y entendemos que una cosa importante que nosotros debemos de hacer es preparar a los hermanos para que a su vez ellos preparen a otros. Y es muy importante que cuando el hermano es enseñado y es discipulado, o la hermana, no solamente piense que yo o otra persona le está dedicando un tiempo para formarle, para prepararle para un servicio en la Iglesia, para vivir la vida cristiana, para enfrentar el mundo en el que vivimos, sino que le decimos, mira, tú vas a preparar después a otra persona. Esto no es un estudio bíblico para simplemente aprender o almacenar datos. Tiene que ver con madurez espiritual. Y quizás esa persona con la que tú estás más cercana, después tú tomarás el tiempo para estar con ella. Vemos aquí en este texto de 2 Timoteo 2.2, al menos necesitamos profundizar en estos 4 niveles. Pablo sirvió de mentor a Timoteo, a quien le pidió a su vez que fuera mentor a otros, que a su vez serían mentores de otras personas. 4 generaciones de creyentes aquí, en un solo versículo. En total, 4 niveles de sucesores, que sin duda fueron los que llevaron el cristianismo a todos los confines de la tierra. En nuestra propia congregación hemos tenido que romper algunos moldes que lo teníamos ahí, no que fueran malos, fueron buenos, sirvieron, pero sirvieron en su momento. Y si queremos llegar ahora a más hermanos y a más gente, no vale decir, bueno, pues tú has hecho ahora un discipulado, ahora que te vas a bautizar, pero ahora que te has bautizado ya, se acaba el discipulado. Y ven a la escuela bíblica o ven a los cultos que tengamos. No, el discipulado no se acaba. El discipulado tiene que continuar. De hecho, tiene que continuar durante toda la vida. Pero por lo menos vamos a dedicar a cada persona pues un tiempo largo de varios niveles
que hemos ido incorporando para darle de comer, para alimentarlo, para cuidarlo y para prepararlo para que a su vez él prepare a otros, o ella. Tenemos pues que trabajar todos, no solamente los pastores en una iglesia, sino los que tenemos ministerios en la iglesia. Tenemos que trabajar con la idea de pasar la antorcha, el testigo, a otros que están aquí ya o que vendrán. En la iglesia no tendría que haber ministerios que solamente fueran míos o de alguien en particular. Tenemos que orar y tenemos que pensar a quién voy yo a discipular en la palabra, en la vida cristiana, para que cuando yo, aunque esté en la iglesia, pueda dedicarme después a otra cosa, aunque lo que esté haciendo, lo esté haciendo bien. Pero habrá otro que lo va a hacer bien también, o incluso mejor. Y tenemos que generar espacio y espacios de servicio, de compromiso en la propia congregación. No dejemos que nuestros sueños mueran con nosotros. Preparemos el futuro para nuestros hijos y demás hermanos en Cristo en la iglesia. Los jóvenes los tenemos aquí, los tenéis también aquí. En algunas iglesias no tienen tantos jóvenes. Pues pensemos en ellos. No importa que sean jóvenes, mejor que lo sean, porque podemos dedicarles tiempo, podemos invertir en ellos, podemos brindarles oportunidades de servicio. Y los tenemos que preparar, los tenemos que animar y ser ejemplo para ellos. Así que la pregunta que yo os haría a todos para vuestra reflexión y consideración, y es la pregunta que sirve perfectamente para mi vida y que yo me la hago, es: ¿quién es mi discípulo? No que sea mío, sino la persona con la que yo estoy pasando tiempo para discipular, para cuidar, para llamar, para preocuparme. Algo que está, en un sentido, entenderme bien, cambiando un poquito nuestra forma de trabajar en la iglesia. Falta un domingo un hermano o una hermana. Yo a veces, o los ancianos o pastores, no nos damos cuenta. O aun cuando nos damos cuenta. Igual no somos la persona, aunque seamos los pastores, la más cercana a esa persona que ha faltado o que lleva faltando varios domingos. ¿Quién la va a llamar? ¿Quién la va a visitar? ¿Quién se va a interesar por ella? Pues la persona que la está discipulando o la que está más cerca de su corazón. Hay una labor pastoral que tiene que hacer la iglesia, no solo el pastor. Hay una labor de discipulado y de enseñanza que tiene que hacer la iglesia y no solo el pastor. Y en la medida en que tú tengas un discípulo, hombre o mujer, siempre que tú también seas discipulado primero, hará que esa persona crezca en la fe, porque estará aprendiendo de la palabra y de tu experiencia de vida, y en tanto en cuanto tú estás compartiendo con ella, tú estarás creciendo, tanto más que ella. Yo no puedo estar ahora sin discipular a alguien, lo necesito. Un recién convertido, por ejemplo, que me ayuda a pensar en preguntas que me hace que yo ya no me las hago. Una persona divorciada, por ejemplo, que las tenemos en nuestras iglesias, que hay que atenderlas, que hay que cuidarlas. Si han creído en Cristo, ven aparte, alguien va a cuidar de ti, te va a discipular. Un universitario, una mujer que trabaja en servicio doméstico, no importa quién. Un hombre discipula a otro hombre, eso sí, una mujer a otra mujer. Pero ¿quién es tu discípulo? ¿Lo tienes? No me contestes. ¿Lo tienes? Si no lo tienes, en un sentido tu vida se estanca. Porque hay que dar y hay que darse. Y una buena oportunidad es estar con alguien para abrir tu corazón, abrir la palabra y ayudarle a crecer. Y tú creces también con ella. No es una cuestión de maestro y discípulo, no. Somos todos discípulos de Cristo. Pero si el Señor te ha dado la experiencia a través de los años, estás en condiciones de discipular a otra persona. Así que la primera pregunta es: ¿quién es tu discípulo? Y la otra pregunta: ¿quién es tu discipulador? Y así como yo necesito discipular a alguien más joven en la fe que yo, seguramente, necesito estar con alguien
que tenga más experiencia que yo. ¿Quién ha dicho que los pastores, por ejemplo, o los que llevamos años en la iglesia sirviendo, no necesitamos compartir también nuestras cargas con alguien? ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Acaso el Señor Jesús no tomaba parte a sus 3 queridos amigos y abría su corazón y expresaba sus sentimientos? Y aunque no tenía necesidad de aprender de ellos, siendo quien era, el Hijo de Dios, como hombre sí tenía necesidad de la cercanía de ellos. ¿Quién es tu discipulador? Si no lo tienes, pues también hay una carencia importante ahí. En mi caso, ya que os he dicho antes que necesito estar con alguien recién convertido, me gusta estar con los nuevos en la fe, porque me ayudan a pensar de otra manera, me desafían. Pero necesito estar con otra persona, hay un misionero en nuestra iglesia y hay otro pastor de otra iglesia, con el que paso a veces tiempo con ellos, con él, para orar, para hablar y para poder abrir el corazón. ¿Ya te has respondido a las 2 preguntas tú, a ti mismo? ¿Quién es tu discípulo? ¿Quién es tu discipulador? Y hay que trabajar en esa dirección. Hombres y mujeres preparados, fieles, idóneos para enseñar a otros, que es como la iglesia también crece. Esto es un proceso de por vida. No nos desanimemos si a veces nos sentimos estancados. Es un proceso de por vida. Si no lo hemos empezado, empecemos. Y si ya lo tenemos, abundemos en ello. En segundo lugar, hemos leído en Efesios 4, 11 y 12 que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar o de capacitar a los santos. Se acabó la figura del pastor orquesta en una iglesia. Eso no permite a la iglesia crecer. Los pastores estamos para capacitar, para abrir cauces, para dar oportunidades a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. La labor la tenemos que hacer todos, la tenéis que hacer vosotros, la iglesia, juntamente con los pastores. La importancia de la participación, pues, de todos. Eso es lo que falta ahí por completar, la participación de todos. Eso de ver la iglesia como un lugar donde yo voy para ver cómo otros lo hacen, esto se tiene que acabar. Todos tenemos un lugar donde servir, en base a nuestros dones y a nuestros talentos. Todos tenemos un ladrillo en nuestra mano. Todos tenemos una herramienta con la cual podemos trabajar, con la cual podemos servir. A veces uno no sabe cuál es su lugar. Bueno, está bien. Es una buena pregunta, Señor. ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Dónde me quieres? Y ahí los pastores tenemos una labor importante. Es de guiar, de capacitar. Y la iglesia, cada uno de nosotros, tenemos una labor importante y es de ponernos a disposición para trabajar en lo que haga falta. Aunque no sean mis dones necesariamente eso, pero a trabajar y dispuestos a servir en lo que haga falta. Y una iglesia crece en la medida en que cada creyente tiene una tarea que realizar. No por hobby, no por decir, bueno, es que, claro, tengo que estar ocupado. No, no se trata de eso. Se trata de llevar adelante la misión. Se trata de servir en una parte del muro, como Nehemías y el pueblo, que puso al pueblo por familias. Creo que hace poco estudiasteis aquí el tema de Nehemías con Samuel Pérez Millos, ¿no? Pues cada familia tenía una parte del muro que tenía que trabajar. Todos tenían algo para hacer, porque consistía en llevar adelante la misión de reconstrucción de las murallas. Así que hay trabajo para todos. Supongo que en esta iglesia también, ¿no? Hay trabajo para todos. Y todo creyente tiene que buscar su lugar. Que no tenga que ser para siempre, pero hoy puedo servir aquí, dentro de 1 año, 2 años puedo servir también en otra parte, dispuestos a dejarme guiar. Así que si antes te pregunté, esto va de preguntas esta noche, ¿quién es tu discípulo? ¿Ya lo tienes? ¿Quién es tu discipulador? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es tu servicio concreto, particular, en la iglesia local en la que estás?
Y si tuviera que decirte, represéntamelo con un movimiento de tus manos, no lo voy a hacer. Cruza los brazos diciendo, no tengo un lugar, no tengo dones, supongo, pero no estoy haciendo nada. O quizás tengas que decir, pues sí, tengo mis manos ocupadas en un servicio concreto. Pero tienes que responderte a esta pregunta, porque tú y yo formamos parte de la Iglesia del Señor. ¿Cuál es tu servicio? Desde la guardería, escuela dominical, servicio puerta, no lo sé, área social, limpieza, capilla, ministerios que llamamos. ¿Tienes tu lugar? Pues tienes un problema si no estás involucrado en, no como una actividad, no. No se trata de tener una actividad, de tener algo que hacer. Se trata de llevar adelante la misión, en colaboración, en comunión. Porque el servicio para Dios no es algo que hacemos en un lugar y a una hora determinada, como a veces entendemos. El servicio para Dios es un estilo de vida. Pero tenemos que tener algo concreto para hacer porque la Iglesia requiere de hombres y mujeres, de manos, para poder trabajar y servir de manera concreta. Recientemente en nuestra propia Iglesia lo hemos tenido que hacer para ver cómo visualizar esto. Hemos hecho una relación de ministerios que hay en la Iglesia, que algunos ya están siendo más o menos atendidos, pero no importa, siempre hay más lugar para otros, y otros ministerios que no hay nadie que los haga. Entonces, una lista de unos 50 nos salió a nosotros. Y después de hablar de la importancia de los dones, de la mayordomía, que dedicamos todo el mes de septiembre, todos los domingos, para hablar de la administración del tiempo, de la administración de los dones, como digo, de las capacidades, incluso de la administración de lo que llamamos el tiempo libre, pues animamos a la Iglesia a que se comprometieran, los que sobre todo no lo estaban, en un servicio concreto. Y bueno, gracias al Señor que hubo una buena respuesta de muchos hermanos, aunque no de todos, pero la responsabilidad de los pastores principalmente es marcar el camino más claro posible para que los hermanos sientan que esta es su iglesia y que tienen un cometido especial que hacer y asignar responsabilidades y tareas y después poder juntos evaluarlas. Lo importante aquí es que se requiere la participación de todos. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, bautizado, comprometido con el Señor, tienes que encontrar un lugar en tu iglesia donde servir, capacitando a la iglesia para el ministerio. Y luego quiero enfatizar el tercer aspecto que encontramos aquí, que es un liderazgo plural. Un liderazgo plural. Hemos leído en Hechos capítulo 13, versículo 1, ese texto de los que servían como liderazgo natural, plural, en la iglesia de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Versículo 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, todos ellos, les impusieron las manos y los despidieron. Si la misión la tenemos anclada en nuestro corazón, la vamos a llevar adelante con hombres y mujeres preparados que preparan a otros, la vamos a llevar adelante con la participación de todos los hermanos y hermanas en los ministerios de la Iglesia, y también nos va a ser necesario un liderazgo plural, no solamente en el equipo pastoral, sino en un equipo de maestros de escuela dominical, en un equipo de evangelismo, dependiendo de las personas y del número de personas. Porque vivimos en una
sociedad multicultural y nuestras comunidades, nuestras iglesias son también multiculturales. A pesar de estar nosotros en el País Vasco, y alguien pensará, bueno, pues en el País Vasco todos los creyentes serán vascos. Pues de eso ni hablar. Tenemos hermanos de más de 20 naciones, aunque tengamos una mujer de Costa Rica y 2 o 3 de Cuba. Pero si sumamos todas las nacionalidades, y aquí también tenéis unas cuantas. Así que la realidad plural de la sociedad y de la Iglesia tiene que llevarnos a un liderazgo con vocación de servicio también plural. Y vemos aquí una iglesia dinámica, la iglesia de Antioquía, que sigue un patrón de vida diferente a la iglesia de Jerusalén, que hace que en este tiempo nuevo para la vida de los creyentes en Antioquía fuera necesario un equipo pastoral y ministerial como este. Y creo que en nuestros tiempos también se requiere. En el desarrollo y crecimiento de la Iglesia del primer siglo, cuando leemos los primeros capítulos del libro de los Hechos, la expansión evangelística y misionera se dio sin que los creyentes hicieran un plan de cómo llevar a cabo esa expansión evangelística y misionera. Vino por la persecución. Y muchas de las cosas que vemos que pasan en el mundo no estaban planificadas anteriormente, salvo por Dios. Y en esta fase de crecimiento de los primeros capítulos, la iniciativa misionera la toman personas individuales como Felipe, el evangelista. Y en nuestra historia en España, en este país, hermanos, y eso pasó con nuestra propia congregación, donde ahora celebramos el 40 aniversario, todo comenzó con la visión de un matrimonio misionero que cruzó el charco, porque este matrimonio misionero procedía de Estados Unidos, y se dieron por completo a la obra de levantar el testimonio ahí en San Sebastián. Y Dios los usó grandemente, y Dios ha usado en este país a hombres y mujeres, digamos, que se han enfrentado solos a una lucha, que solamente por el poder del Espíritu Santo la pudieron ganar y ver florecer una iglesia. Y no digo que esto no pueda darse, de que Dios toma a esta persona en particular y la envía y la llama a un lugar inhóspito donde no hay nada. Pero creo que nos ayuda a ver la secuencia del desarrollo del libro de los Hechos, porque a partir de este momento, capítulo 13, ya no son hombres y mujeres solitarios o llaneros solitarios, sino que es la congregación entera la que llevará el evangelio a los no alcanzados. Y hermanos, lo que va a impactar a nuestra sociedad hoy no va a ser tanto tu coraje, el mío, tu entrega personal o mi entrega personal, que allí donde Dios me ha puesto, predico el evangelio, doy testimonio que lo tengo que hacer y tengo que ser valiente y tenemos que tener coraje, pero lo que va a impactar a nuestra sociedad hoy es ver a una comunidad cristiana, a una iglesia que oran juntos, que adoran juntos, que viven juntos la vida de fe, que se aman, que se cuidan. De esto hablaremos estos días, porque fue también lo que me impactó a mí cuando entré en la iglesia por primera vez, allí en San Sebastián. Me hablaron en la calle, a Loli y a mí, cuando éramos novios, y fuimos a la iglesia y vimos allí al grupo de creyentes y vimos allí el ambiente, la atmósfera, el Espíritu Santo obrando en una familia, la familia de la fe. Así que vaya mezcla de profetas y maestros que tenemos aquí en este versículo 1. Vaya mezcla de profetas y maestros. Vaya equipo formado por un liderazgo plural para una iglesia y un contexto también multicultural. Porque la iglesia de Antioquía ya no solamente llegaba a los judíos, también a los gentiles. Ya conocemos a Bernabé, un pastor judío. Simón, que tenía un nombre judío, pero que era prosélito de raza negra, de sobrenombre Níger. Su compañero Lucio de Cirene, en África del Norte, hace pensar que también era de raza negra. Después tenemos a Manaén, que se había criado con Herodes Antipas,
el que había ejecutado a Juan el Bautista. Y finalmente tenemos a Saulo, el fariseo convertido a Cristo. Hermanos, lo que vemos en este versículo 1, aunque no entendamos todo el trasfondo de todas las personas, es un equipo de personas extraordinario. Puestos allí por la providencia, por la soberanía, por la guía de Dios, pero que tenían en común una cosa muy importante: una mentalidad abierta para llegar a la gente. Tenían en común llevar adelante la misión de Dios, con sensibilidades distintas, con dones diferentes, con percepciones diferentes también, pero tenían en común que querían llevar adelante la evangelización y la misión. Y no hay muchas iglesias como las de Antioquía. Tenemos que ser como este tipo de iglesias. Que nos planteemos lo que estamos haciendo. Que nos preguntemos si lo que estamos haciendo en cuanto a fondo, en cuanto a forma, es lo que tenemos que hacer o no. Y todos aquí tenemos nuestros propios trasfondos denominacionales, personales. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos llegando a la gente? ¿Estamos llegando a las personas? ¿A su necesidad? ¿A su realidad? Y si la pregunta es no, o al menos no como debiéramos, nos tenemos que preguntar otra vez, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Aquellos 4 hombres que llevaban al paralítico veían imposible acercarlo al Señor Jesús porque la puerta de la casa estaba bloqueada y la muchedumbre de gente les impedía pasar. Pero tenían una misión y tuvieron una visión. Y aunque fue descabellado, en aquel momento fue la salvación. Abrieron el techo de la casa donde estaba y bajaron al paralítico. Y nosotros tenemos que orar y tenemos que pensar, Señor, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿No estamos llegando? Señor, ¿cómo lo harías tú? Si tú fueras pastor, Señor, de esta iglesia, de mi iglesia, ¿cómo lo harías tú, Señor? Si tú fueras un miembro de nuestra congregación, ¿cómo lo harías tú, Señor? ¿Qué propondrías tú, Señor? Así que aquí tenemos a un equipo fantástico. ¿Y sabes una cosa? Este otro equipo fantástico están reunidos también aquí en esta noche. ¿O piensas que estás mirando este capítulo o esta historia diciendo, bueno, pero eso fue lo que pasó allí, fíjate quién era Pablo? Pues ya lo creo, mira quién era Pablo. ¿Y quiénes eran los demás? Pues aquí están los hombres y mujeres que el Señor está formando. ¿Lo crees? Si no lo crees, tenemos un problema. Que el Señor quiere contar contigo, que quiere contar conmigo, en este momento de la historia. Y aunque no sepamos cómo lo va a hacer, su misión es clara, Él lo quiere hacer. Y lo quiere hacer con nosotros. Vaya mezcla de hermanos y hermanas que yo también puedo ver aquí esta noche. Menudo potencial en cada iglesia representada aquí. Y necesitamos un equipo como este. Porque todos somos importantes, los niños también. Necesitamos un plan, una visión que nos dé dirección, que nos dé propósito, que nos dé orientación. Así que necesitamos las personas, las tenemos, las tienes, las tenemos. Y necesitamos una visión. Una cosecha futura demanda que sembremos de manera fiel y que de manera fiel prosigamos los cuidados de su cultivo. Por eso Dios busca en esta noche también hombres y mujeres que nos pongamos en la brecha. Hombres y mujeres sencillos, honrados, sin doblez de corazón. Que estemos dispuestos a confesar nuestra necesidad y decirle, Señor, no tengo ni idea de cómo esto se hace, pero sé que tú quieres y puedes hacer. Pero me pongo delante de ti, con hambre y sed de ti, de tu palabra. Queridos hermanos de Almería, iglesia quiere decir personas, no edificios. No programas, no métodos.
Iglesia quiere decir personas. Personas que se aman y que se cuidan entre sí. Personas que fomentan la relación y la comunión fraternal. Es cuando nos escuchamos, cuando nos abrazamos, cuando nos servimos los unos a los otros, que se desarrollan y maduran las relaciones personales. Además, esta relación es vital para que el mundo crea, pues el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo, pues de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 20. Así que una de las funciones más importantes en el liderazgo de cualquier iglesia consiste en saber transmitir la fe y la visión a los hermanos. Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Quiero concluir con algunos consejos, permitirme ya en mi tercer año de venir aquí, me tomo esta licencia. Estoy aprendiendo. Le digo a veces a Loli, mi esposa, que tengo la sensación de que estamos empezando el ministerio. Tengo la sensación, primero por la ilusión. Estamos emocionados con lo que queremos hacer para el Señor. La visión tiene que ir acompañada de pasión. Y sabéis, así como se contagia el desánimo, se contagia también el ánimo. Y tenemos que ser de ánimo para los hermanos, pero no un ánimo facilón, solamente por decir, ¡ay, tenemos que estar animados! No, el ánimo descansa en la misión de Dios. Y la misión de Dios es la que enciende nuestro corazón. Yo me he pasado años como parte del equipo pastoral de mi iglesia, ahora somos 4, pero antes, hubo un tiempo en que estaba prácticamente solo. Y decía, ya sé qué hacer para que vengan los hermanos a calentarse. Voy a encender un fuego, hablando simbólicamente, ¿no? Enciendo un fuego y los hermanos vienen, y qué bien, se calientan, nos calentamos todos, estamos bien a gusto, tenemos una reunión como esta, qué a gusto estamos. Pero cuando salimos del fuego, de nuevo tenemos frío. El Señor Jesús no ha hecho eso con nosotros. No ha encendido un fuego grande para que vayamos allí y estemos a gusto y nos calentemos y lo pasamos bien. El Señor Jesús ha hecho algo que yo quiero hacer con mis hermanos. El Señor Jesús ha encendido un fuego en mi corazón, dentro. Y cuando el fuego está dentro, aunque necesitamos estar juntos, porque a quién no le gusta estar juntos al lado de un gran fuego, aunque no estemos siempre juntos, tendremos calor, tendremos la pasión. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto fuego en nuestro corazón. Y esto nos tiene que hacer pensar que cuando hablamos de discipulado, como hemos hablado antes, no se trata simplemente de transmitir conocimiento e información. Tenemos que pedirle al Señor que, así como Él ha encendido un fuego dentro de nuestro corazón, lo encienda también en el corazón de la otra persona, para que después pueda caminar por sí sola, por sí misma, pueda crecer, pueda madurar, que no sea dependiente y esté siempre esperando a ver cuándo hay un culto especial para sentirme animado de nuevo. A todos nos anima, pero no es esa la finalidad de estas conferencias. Estoy aquí para preguntaros quién es tu discípulo, quién es tu discipulador, cuál es tu servicio concreto en la iglesia, y el fuego está dentro o fuera de ti. Preguntémonos, ¿el fuego está dentro o fuera de ti? ¿Dependo demasiado de los demás para sentirme bien? ¿O estoy del Señor buscando ese calor que necesito? Aunque los demás también me tienen que decir, adelante, claro que sí. Estimulamos al amor y a las buenas obras, claro que lo tenemos que hacer. ¿Pero hay un fuego dentro de ti? ¿O siempre estás esperando que alguien lo encienda? Si estás casado, casada, ¿estás esperando que tu marido, tu esposa tome siempre la iniciativa y te esté siempre animando para seguir adelante? Que uno también a veces se cansa, ¿verdad? ¿O hay dentro de ti un amor también por tu matrimonio, por tu esposa, por tu marido, por tus hijos? No dependamos tanto de lo que nos dan otros, sino de lo que el Señor ya nos ha dado en Cristo. Algunos consejos, pues, para mis hermanos. Hay muchos libros y buenos libros que podemos leer.
pero solo hay un libro que nos lee a nosotros, y es la Biblia. Hermanos, leamos la Biblia. En toda iglesia, en esta y en cualquier iglesia, siempre encontrarás motivos para marcharte. La clave consiste en encontrar motivos para quedarte. Y tienes motivos para quedarte. Y el mayor de ellos es el amor de Cristo en ti y el amor a tus hermanos. Y me atrevo también, no le he pedido permiso ni se lo voy a pedir, a hablarle a mi querido hermano José como pastor de la iglesia. Estoy plenamente convencido de que Dios ha puesto siervos, guías, pastores en la iglesia. Estoy plenamente convencido de que la iglesia tiene que pastorear también a los miembros entre sí, discipular, enseñar, corregir, instruir, alentar, animar, por supuesto. Pero hay una función pastoral que Dios ha delegado en unos. Y José, una de las credenciales más poderosas en el ministerio pastoral, si eres responsable de algún área de ministerio, por favor, esto es para ti también. Una de las credenciales más poderosas en el ministerio pastoral es el matrimonio, que está sometido a prueba constantemente, y en las familias de los pastores aún más. Esto os lo tiene que decir alguien que no sea José, porque es vuestro pastor aquí. Pero por favor, cuidar de él y de su familia, porque los ataques son terribles y son constantes a la familia cristiana en general y a la familia pastoral aún más. Así que, José, cuida tu familia, cuida también la tuya. La familia es la primera iglesia. La familia es una iglesia en miniatura, así como la iglesia es una gran familia. Y nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. No te olvides. Enciende un fuego en el corazón de tus hijos, si los tienes. En el corazón de tu esposa, de tu esposo. Así que cuida tu familia. José, si quieres una iglesia sana, yo también la quiero, y sólida. No te enfoques en lo que asombra, sino lo que transforma. Predica la palabra. ¿Tienes responsabilidad con niños en la escuela dominical? Háblales de Cristo, predica la palabra. Esposos, padres en casa con nuestros hijos. No dejemos que solamente vengan a la iglesia a escuchar la palabra, la tienen que escuchar en casa. Tenemos una función sacerdotal, acuérdate, y una función pastoral, los padres también. Y hoy día donde uno lee de todo y hay libros que te hablan, pues mira cómo hacer que tu iglesia sea más grande, cómo hacer que tu iglesia sea mejor, cómo hacer... No te enfoques en lo que asombra, en lo que transforma. José, ya sé que lo sabes, pero siempre tenemos que estar preparados para sufrir el abandono de algunos, pues en toda iglesia hay cristianos de primavera, que cuando llega el invierno desaparecen, el invierno de la vida. Desaparecen. Y nos duele. Cuando esto ocurra, sigamos adelante. También como iglesia, porque sufrimos cuando hermanos, por diferentes razones y causas, nos dejan o se van. Pablo tuvo que desgarrar su corazón y abrirlo cuando dijo, mira, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y más cosas que viene después en esa segunda carta a Timoteo. José, prepara hombres y mujeres que crezcan a tu lado. Si no haces discípulos, la obra en esta iglesia
durará lo que dures tú. No trabajes solo. Y tú tampoco, en la labor que estás haciendo en la iglesia. Lamentablemente a veces acaba un ministerio cuando la persona que lo ha llevado por años lo deja por motivos de salud, porque se ha cansado, se ha quemado y no hay un testigo, un sustituto que haya sido preparado. Y también en las iglesias. Y yo he padecido también de esto, estoy aprendiendo. He aprendido a no trabajar solo. Y qué bien que tengo a mis ancianos, a mis pastores en la congregación. Siempre que me pregunten, ¿quiénes son tus pastores? Mis ancianos. Es una bendición para mí. Abrir mi corazón, compartir mis luchas, como ellos también lo hacen. Y a la hora de formar equipo, porque hay que formar equipo, no te dejes deslumbrar por el talento de las personas. El carácter es más importante que las habilidades. Y hay que preguntarse, ¿aman a Dios? ¿Son fieles con sus cónyuges? ¿Buscan vivir en santidad? ¿Dan fruto en sus vidas? Y aunque esto es una empresa difícil, hay que mirar el corazón. Cuando a veces un pastor, porque a mí me ha pasado, ves la necesidad, digamos que echas mano de un hermano o hermana de buena voluntad, incluso con capacidades, habilidades, pero hay que tomarse tiempo para esperar en Dios, porque el carácter es más importante que las habilidades. Y finalmente, busca personas más sabias y experimentadas que tú. Yo sé, José, que eres un hombre sabio y experimentado, pero busca a personas más sabias y experimentadas que tú, pues 2 horas con ellas añadirán un par de centímetros a tu estatura espiritual. Pasa tiempo con aquellos que visitaron, incluso antes que tú, el valle en el que ahora te encuentras. Aprendamos de otros. Tenemos mucho que aprender de otros, incluso de los que saben menos que nosotros. Los niños, las personas mayores de nuestra congregación que han vivido una vida larga, que tienen experiencias que contar. Espero hablaros estos días de Juan Mari Anduaga, un hombre de 88 años que se convirtió y se bautizó hace 3 años. Yo lo visito cada semana, ¿sabéis por qué? Porque necesito verlo y sentarme para escucharle. Aparte de que él quiere hablar, yo necesito saber cosas de la vida que yo no he vivido y que él me recuerda. Aprende de otros. Y siempre que veo niños y jovencitos, no puedo pasar por alto esto que quiero contar como una ilustración de lo que hemos visto. Repaso. La misión de Dios es lo que enciende nuestro corazón para enfocarnos en la visión que tenemos que llevar. Hombres y mujeres preparados, la participación de todos, un liderazgo plural para una iglesia multicultural. Pues chicos y mayores, claro, se cuenta la historia de aquel hombre famoso, rico, por los muchos libros que había vendido, novelas, era un perfecto escritor. Y todos los años se apartaba de su ruido en la ciudad y se iba a un pueblo de la costa, muy bonito, de playa, para escribir sus libros. Así que abría las ventanas, José, abría las ventanas de donde estaba su escritorio y se ponía a escribir. Y cuando ya se cansaba después de un largo tiempo, pues se quitaba las gafas como lo hago yo, frotaba sus ojos y miraba hacia el horizonte para despejar la mirada. Y a lo lejos observaba una sombra que se agachaba, se incorporaba y parecía que hacía un movimiento con la mano.
Pero el hombre no sabía de qué se trataba. Así que pensó, bueno, me voy a levantar y voy a ir a la playa, que es donde está esa persona, y voy a tratar de ver qué es lo que hace. Así que este hombre, ya de años en la vida, un hombre experto, de haber vivido muchas cosas, llega allí a la playa, a la orilla de la playa, y se encuentra con un joven. Y lo observa. Y este joven lo que está haciendo es agachándose y tomando en su mano una estrella de mar. Y la lanza al agua. Cuando este hombre se lo queda mirando, le dice, pero joven, ¿se puede saber qué es lo que estás haciendo? Digo, sí, lo que usted está viendo. Estoy tomando una estrella de mar y la estoy lanzando al agua. Dice, pero ¿te das cuenta que eso es ridículo? Porque cientos y miles de ellas que están a lo largo de la playa, todas ellas van a morir tan pronto salga el sol con toda la fuerza. Así que lo que haces no tiene sentido. El joven escuchó, se agachó, tomó la estrella de mar y dijo, pues para esta estrella lo que yo hago sí tiene sentido. Y la lanzó al agua. El hombre se volvió a sus libros, pero no pudo conciliar su atención. Así que se levantó de nuevo y se puso al lado del joven. Se agachó y se repetía a sí mismo, para esa estrella lo que yo hago sí tiene sentido. Y la lanzó. Ese joven entendió muy bien cuál era la misión, por lo menos salvar a algunas. Y se puso a trabajar. Y después se añadió otro. Y nosotros tenemos una misión. Este mundo globalizado, impresionante, que nos absorbe, decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Nos escondemos en nuestros templos, en nuestras iglesias? Bueno, venimos aquí porque necesitamos escuchar la palabra y adorar al Señor, pero tan pronto salgamos de aquí, cuando lleguemos a casa esta noche, cansados después de la jornada de trabajo, si hay que preparar la cena, si hay que acostar a los niños, si hay que leer la Biblia antes de acostarse, que podamos recordar, pues esto que hago sí tiene sentido, y que el Señor nos dé fuerzas y nos lleve hacia adelante. La misericordia y la verdad se encontraron, pero también la misión de Dios y la visión de la Iglesia. Oremos un momento, demos gracias al Señor. Padre, muchísimas gracias que nos das tu presencia y tu palabra. Y queremos, Señor, que tú sigas encendiendo un fuego dentro de nosotros, porque este fuego no lo podemos encender nosotros, ni otros lo pueden hacer, pero tú sí. Y, Señor, queremos transmitir la vida en Cristo que tú nos has dado a otros. Queremos ser canales de bendición. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y que bendigas grandemente a tu iglesia, a tu pueblo aquí reunido. Que nos des una comprensión de tu misión, del propósito que tú has tenido desde el principio, de que proclamemos tu gloria, tus hijos, de que tenemos esta responsabilidad misionera. Danos un corazón generoso para un mundo perdido. Y danos, Señor, también un corazón compasivo para nuestros hermanos, que seamos pacientes unos con otros. Y gracias, Señor, por lo que tú nos vas a enseñar y recordar estos días. Así que pido tu bendición, Señor, sobre la palabra que hemos escuchado. Por Cristo Jesús. Amén.